Muy queridos hermanitos y hermanitas, hoy estamos de fiesta. Tenemos 7 nuevos santos. Junto con su santidad Pablo VI, Monseñor Romero, hay 2 sacerdotes italianos, hay 2 monjas, una alemana y otra española que desempeñó su ministerio en Bolivia, y un joven italiano de 19 años. Todos ellos están marcados por la lucha de la dignidad humana y el amor por los pobres. Oigan esto, hermanos. Jamás me he creído líder de ningún pueblo, porque no hay más que un solo líder, Cristo Jesús. Jesús es la fuente de esperanza. En Jesús se apoya todo lo que predico. En Jesús está la verdad de lo que estoy diciendo. Óscar Arnulfo Romero. Hermanos queridos, esta es la carta de presentación de un auténtico profeta. El profeta no habla de sí mismo. El profeta habla de aquel que le envió. Y para Óscar Arnulfo Romero, su amor, su vida es Cristo Jesús. Y todo lo que hizo, lo hizo por Él, con Él y en Él, para Dios Padre. Óscar Arnulfo Romero nace en Ciudad Barrios el 15 de agosto de 1917. A la edad de 13 años entra al seminario menor en San Miguel y a los 20 años entra al seminario mayor en San José de la Montaña en San Salvador. Al poco tiempo es enviado a Roma para estudiar teología en la Universidad Gregoriana. Él termina sus estudios y el 4 de abril de 1942 es ordenado sacerdote. El 11 de enero de 1944 regresa a su ciudad natal, Ciudad Barrios, y ahí celebra su misa, su primera misa solemne en su tierra. En 1966 es nombrado secretario de la Conferencia Episcopal Salvadoreña. En 1970, el 25 de abril, es ordenado obispo auxiliar de San Salvador. El 3 de febrero de 1977, Óscar Arnulfo Romero recibe el título de su santidad Pablo VI como arzobispo de San Salvador, y allí desempeña sus funciones hasta el día de su martirio. Quiero compartir con ustedes, hermanos queridos, los pensamientos de este santo. Óscar Arnulfo Romero era un hombre de oración. Y oigan bien lo que decía: el hombre que no ora, el hombre que no ora, no ha desarrollado su fuerza humana. El hombre que no ora porque no cree que Dios existe, está mutilado. El hombre que no ora porque está de rodillas
ante su materialismo, ya sea dinero, política o cualquier otra cosa, no ha comprendido la verdadera grandeza del ser humano. Palabras verdaderas. Ningún hombre se conoce a sí mismo mientras no se haya encontrado con Dios, decía Romero. Ningún hombre se conoce a sí mismo mientras no se haya encontrado con Dios. Cualquier actividad apostólica sin vida interior es como coser con una aguja sin hilo. Podemos organizar mucho, decía, pero si no hay oración, no estamos haciendo nada. Estas palabras de ese gran santo nos invitan esta mañana a incrementar nuestra oración, a crecer en oración para que nuestro trabajo florezca, hermanos queridos. Ustedes escucharon este domingo en el Evangelio que Jesús le dice al joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Ven y sígueme. En la oración de la mañana de este domingo está tomada también del Deuteronomio capítulo 15 y dice así: no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano a los pobres. Abre tu mano y sé generoso, dice la palabra de Dios, y recibirás bendiciones. Óscar Arnulfo Romero, hermanos queridos, amaba inmensamente a los pobres. Decía él: es inconcebible que se le diga a alguien cristiano y no tome como Cristo la acción preferencial por los pobres. La misión de la iglesia es identificarse con los pobres. Así encontrará su salvación. Cristo Jesús confirma estas palabras en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, cuando nos dice: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Más adelante dice Jesús: les aseguro que todo esto que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron, dice Jesús. Óscar Arnulfo Romero era devoto de la Santísima Virgen María bajo la advocación de Reina de la Paz. Y también aprendió de ella a amar a los humildes, tal como ella canta en el Magnificat: derriba del trono a los poderosos y levanta a los humildes. A los ricos los despide vacíos y a los hambrientos los llena de bienes. Hermanos queridos, Óscar Arnulfo Romero miraba en el rostro de los pobres el rostro vivo de Cristo Jesús. Y así lo escribe él en su diario. Quiero contarles algo, a esta parte la llamo yo: los santos también van al circo. Era un día domingo y los niños monaguillos, los que ayudaban a misa, estaban alborotados porque el circo había llegado al pueblo.
Al terminar la misa, desaparecieron porque iban a ir con sus padres al circo, todos menos uno, un niño pequeñito de 7 años que se llamaba René Saravia. El padre Romero le dice: René, ¿no vas a ir al circo? Y él le dice: Padre, no tengo quien me lleve porque soy huérfano. Le dice el padre Romero: prepárate porque hoy te llevo yo. Y salió aquel padre con su sotana, tomando de la mano a aquel niño pequeñito. Fueron al circo y ahí estaban todos los otros monaguillos con sus padres y tuvieron una gran velada. Pero algo interesante es, hermanos queridos, la caridad del padre Romero no paró ahí. Él se convirtió como un padre para ese niño. Él siempre estaba pendiente de sus clases y hasta iba a los colegios a hablar por él para que le dieran becas. Él abogaba por él hasta que él se gradúa y hasta lo llega a casar. Recuerdo perfectamente ese día del matrimonio. Yo estaba presente. Hermanos queridos, hace aproximadamente 16 años murió René Saravia. Él era el esposo de mi hermana. Y yo lo conocí a él como un hombre alegre, de mucha fe, vivaz. Pero cuando alguien mencionaba el nombre de Monseñor Romero, el rostro alegre se convertía en una actitud reverente y con dulzura decía: Monseñor Romero verdaderamente era un santo. En algunas noticias he leído que Monseñor Romero fue un profeta incomprendido, mal interpretado, pero yo no estoy de acuerdo con esas palabras. Monseñor Romero fue interpretado correctamente porque él hablaba clarito. Él hablaba la palabra de Dios y por eso lo mataron. Porque las palabras de un profeta, hermanos queridos, duele, sacude, nos saca de nuestro mal camino. Jesús mismo le dice a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los que te son enviados y matas a tus profetas. Este domingo hemos escuchado en el Evangelio acerca de aquellos que dejan todo por Jesús y el Evangelio. Jesús promete el 100 por 1, todo lo que ellos han dejado, pero oigan bien, y agrega más persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. La vida de un auténtico profeta, hermanos queridos, es dura. Óscar Arnulfo Romero, él sabía que lo iban a matar. Él se reunió con su padre confesor, el padre Segundo Ascuez, sacerdote jesuita, a quien tuve el gusto y el honor de conocer. Dice Monseñor Orlando Cabrera que a partir de ese día, cuando él era notificado que iba a ser asesinado, que lo iban a matar, Monseñor pasaba días de angustia, tenía su monte de los olivos, pensaba constantemente y le pedía a Dios que le diera fuerzas para enfrentar ese momento, pero no se echó atrás. Él era auténtico profeta. Dice Monseñor Cabrera que desde ese día ya no andaba con más gente porque no quería que otros también sufrieran cuando lo mataran a él.
El 23 de marzo de 1980, él dice su última homilía en el día domingo. Y ese día, hermanos queridos, él se dirige a todas las partes involucradas y les dice: en nombre de Dios y de este pueblo sufrido, les pido, les ruego, en nombre de Dios, que cese la represión. Él era un hombre de paz y él sufría con su pueblo. Al día siguiente, hermanos queridos, el 24 de marzo, es asesinado en la capilla, en la iglesia divina de la Divina Providencia. Él estaba diciendo una misa de difuntos por la familia Meardi, la madre de los Meardi. Esa misa había sido anunciada y el asesino llegó en un carro, y desde el carro, con un fusil automático con mira telescópica calibre 25, que es un calibre blindado, le disparó al corazón y ahí cayó el siervo de Dios. Ahí cayó el profeta de Dios. Ahí cayó San Romero. Hoy, hermanos queridos, celebramos la canonización de Monseñor Romero. Estamos alegres. El Vaticano requiere por lo menos 2 milagros para su canonización. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de visitar el lugar donde él murió, de estar en su cuarto. Era un hombre que vivía en pobreza, su camita, su cruz, su máquina de escribir, su escritorio. Una sencillez increíble, hermanos queridos. Ahí está su ropita, su camisa, aunque lavada, pero se notan las marcas de la sangre y el orificio del balazo, de la bala asesina. Al salir de su cuarto, hermanos queridos, pude ver una pared de media altura que estaba llena de tabletas. Y le digo a la religiosa: Sor, y todas esas tabletas son los milagros, me dice. Es que Monseñor Romero es milagroso. Mire, me dice, cuántas tabletas. Y habían tabletas agradeciendo a Monseñor milagros, favores por peticiones. Era increíble, hermanos queridos. Y me dice la religiosa: eso no es nada, hay más allá en el arzobispado. Monseñor Romero, hermanos queridos, todos estos años ha estado trabajando en el cielo porque él ama a su pueblo. Nuestro arzobispo José Gómez dijo el día de la beatificación: Monseñor Romero es un auténtico mártir, pero él no es su martirio lo que lo santifica, es su vida, hermanos queridos, es su vida entera. Queridos hermanitos, miremos en San Óscar Romero, ese buen pastor, que ruegue por nosotros, que aumentemos nuestra oración, que amemos a los pobres como él amó a los pobres, y que Dios nos bendiga. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen Reina de la Paz! ¡Que viva San Óscar Romero! ¡Que viva San Óscar Romero! ¡Que viva San Óscar Romero!